¿Cuáles son las fases del método de proyectos? El método de proyectos parte siempre de una necesidad humana para darle una solución. Pero entre la necesidad y la solución producida hay una serie de pasos que normalmente se dan dentro de un equipo de trabajo, que son los siguientes: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción, comprobación y documentación y difusión. Llamamos método de proyectos al conjunto de etapas o procesos, estos procesos, a través de los cuales la tecnología elabora sus creaciones o sus productos. Vamos a ver ahora cada uno de estos un poquito en detalle, sin entrar en demasiada profundidad, pero vamos a ver en qué consiste cada una de estas etapas. La primera de ellas es el planteamiento del problema. Es fundamental ser conscientes de que tenemos una necesidad y querer darle una solución. Tenemos que darnos cuenta del problema al que queremos hacer frente, de cuáles son sus características, las condiciones y las limitaciones que se nos imponen. Algunas vienen forzadas, pues si estamos en el ámbito de la industria o de la empresa, muchas veces es el cliente el que nos impone estas restricciones, que me impone unos plazos, me impone unos costes, y yo me tengo que adecuar a ellos. En nuestro caso será el profesor el que nos establezca en clase de tecnología cuáles son esas limitaciones o estas restricciones. Son las especificaciones de diseño que se suelen recoger en la propuesta inicial. Tienes que crear el objeto, pero mira, solo puedes utilizar madera, además tiene que estar listo en 15 días y el presupuesto no debe ser superior a 5 euros, y además tienes que usar materiales reciclados, etcétera. Bueno, todo ello son limitaciones que se me imponen a mí y yo me tengo que ajustar a ellas. Una vez que hemos comprendido el problema, buscamos información. Búsqueda de información. ¿Dónde podemos buscar información? Pues seguro que nosotros, la mayor parte, acudiríamos primero a Internet. Pero no solamente Internet es una fuente de información. Podemos recoger información también en libros, en revistas, investigar qué soluciones similares han dado otros a un problema parecido. También podemos hablar con expertos, con gente que sepa más que yo sobre la materia. Con toda esta información, cada uno de los miembros del grupo elabora una propuesta individual, una solución individual, y a continuación la expondrá al resto de miembros de su grupo. En este proceso de comunicación juega un papel muy importante en la expresión gráfica. Seguramente tendremos que realizar dibujos o bocetos sin mucho detalle y a mano alzada para que quede más claro a los miembros del grupo lo que queremos comunicar. Una vez que todos los miembros han aportado sus soluciones individuales, el grupo decide cuál va a ser la solución definitiva. A partir de las propuestas individuales se elabora la solución definitiva. Para ello, el grupo atenderá seguramente no solamente a las especificaciones de diseño iniciales, sino también a aspectos tales como la fiabilidad, la estética, la facilidad de producción, la distribución, el coste de las soluciones, el impacto ambiental, aspectos sociales, etcétera. Una vez que el grupo ya ha definido cuál va a ser su propuesta, su proyecto definitivo, llega el momento de planificar todo el proceso de construcción. Todas las fases del método de proyectos son importantes, pero si hubiese que elegir una, nos decantaríamos por esta, y a menudo es a la que menos tiempo y atención se le presta. La mayor parte de los errores que aparecen en el proceso de construcción más tarde se deben a una mala planificación o a una planificación insuficiente por parte del grupo. No tenemos que tener prisa en empezar a construir, sino que debemos antes saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. De esto se trata la fase de planificación.
En esta fase de planificación realizaremos varios documentos, como por ejemplo la hoja de procesos. En la hoja de procesos se establecen todas las operaciones a realizar de una manera ordenada. Quiénes son sus responsables, qué herramientas, qué recursos, qué materiales me hacen falta. Y a menudo puede ser una cosa útil el realizar un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt, aquí ves un ejemplo, me permite observar de una manera más visual cuáles son todos los procesos, cuánto tiempo comprende o debo dedicar a cada proyecto, en qué momento empieza cada uno y en qué momento termina. Si además aprovecho y marco con diferentes colores, si puedo ver de una manera muy gráfica y en un primer golpe de vista cuál es la marcha del proyecto, si vamos retrasados, qué me toca hacer en cada momento, etcétera. Otro documento o documentos que no deben faltar son los que tienen que ver con los planos. En este apartado habría que realizar un despiece con medidas en el cual representamos todas las piezas que tengo que producir, acotadas, pueden ir a escala. Si alguna la tengo que hacer más de una vez, pues no hace falta dibujarla varias veces, simplemente la dibujo una vez y pongo al lado por 1, por 2, por 3, indicando el número de veces que tengo que hacer esa pieza. También tengo que hacer una representación gráfica en perspectiva y vistas del proyecto. Es posible utilizar en este apartado herramientas informáticas para producir estas vistas o estas representaciones gráficas. La hoja de presupuestos. En el apartado de planificación tenemos que presupuestar cuál será el coste final del proyecto. Puede producirse luego una ligera desviación, pero no debe ser grande respecto a lo presupuestado. No lo hemos dicho, pero en esta fase de planificación también habría que incluir otro tipo de planos o esquemas, como el esquema eléctrico en el caso o mecánico, en el caso de que nuestro proyecto tenga componentes eléctricos, mecánicos, electrónicos. Todo esto debería ir aquí. En la hoja de presupuesto también otro aspecto que habría que incluir, aunque nosotros no lo haremos, en la vida real sí se haría, sería incluir la mano de obra, los costes de difusión o de distribución de los productos una vez producidos, etcétera. Bueno, y una vez que está todo ya planificado, podemos pasar ya al aula de taller, al taller y empezar a construir, de acuerdo con lo planificado. En la fase de construcción es muy importante observar las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes. La última fase es la fase de evaluación. En la fase de evaluación verificamos, una vez terminado el proyecto, que funciona conforme a lo que habíamos previsto. En la fase de evaluación nos hacemos las preguntas de si satisfacen si funciona correctamente, conforme a lo que había planteado más arriba. Si el proyecto funciona, pues perfecto. Ya hemos terminado y continuaremos con la siguiente fase que veremos a continuación, que es la fase de divulgación. Ahora, si algo falla o no funciona como es debido, tendremos que echar marcha atrás hacia alguna de las etapas anteriores, corregirlo y volver a avanzar a recorrer estas etapas nuevamente. Por ejemplo, imaginemos que tenía que tener una bombilla y la bombilla no funciona. Vale, pues no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues tenemos que ir más atrás y ver cuál es la razón de que no funcione. Quizá es que hubo un error o seleccioné mal la información y el tipo de bombilla que yo había buscado no es el adecuado. Bueno, pues busco la información correcta, la introduzco nuevamente en el diseño y vuelvo a evaluar. Una vez que he cambiado la bombilla, sigue sin funcionar. Bueno, pues a lo mejor es que el problema tiene que ver con el diseño, que había elaborado mal los planos eléctricos. Bueno, pues corrijo esos planos. Eso supondrá probablemente pues que reconecte algún cable
y una vez que conecto correctamente los cables, evalúo. ¿Vale? ¿Que ya funciona? Pues fantástico. Ya hemos terminado la fase de construcción y podemos pasar a divulgación. Normalmente esta evaluación a veces la vamos haciendo ya también sobre la marcha. Si detectamos algún error sobre la marcha, en el proceso mismo de construcción no tenemos que esperar a terminarlo para corregirlo, sino que en el proceso mismo de construcción podemos echar marcha atrás ya, corregimos e incorporamos esta modificación ya al prototipo, ¿no? Pero al final tiene que haber una evaluación pues como más exhaustiva, ¿no? Y una vez que terminamos, divulgamos. Le vamos a contar a todo el mundo el resultado obtenido que hemos tenido, que es satisfactorio. En una empresa esto tendría que ver con el marketing, con la publicidad, para que los usuarios potenciales se enteren de que existe el producto y quieran adquirirlo. En nuestro caso, pues quizá si el profesor nos lo manda, pues podemos hacer un vídeo mostrando el funcionamiento, o en cualquier caso siempre haremos la memoria técnica. Pero esto ya es cuestión de otro vídeo que veremos más a continuación, qué apartados o qué elementos debe incluir esta memoria técnica escrita, que debe ir siempre junto con el proyecto realizado. Bueno, muchas gracias, chicos, ánimo, es muy sencillo, en este tema te tiene que haber quedado claro cuál es la definición de tecnología, qué es un objeto tecnológico y qué no es un objeto tecnológico, y cuáles son las fases del método de proyectos, que es el método que utiliza la tecnología para elaborar sus productos.